Bien, vamos a la escritura, que como decía nuestro hermano Leo es lo más importante. Y abra conmigo su Biblia, por favor, en Jeremías capítulo 23. Estamos estudiando acerca de Jehová Tzidkenu, este nombre con el que Dios se revela a su pueblo, que significa Jehová es mi justicia, o yo soy tu justicia, o Jehová justicia nuestra. Hay diferentes maneras o formas en las que este nombre es revelado. Y estamos en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Es en este pasaje, repito, Jeremías 23, 5 y 6, donde este nombre se revela por primera ocasión. Y el pasaje dice así, repito, Jeremías 23, 5. Por favor, atienda a la persona que está a su lado si tiene ya el texto bíblico o no, si ya lo encontró. Si anda en Facebook, en su celular, exhórtelo, hermano, aquí abra su Biblia, ¿verdad? Y por cierto, ponga el vibrador en su celular, hermano, bájele el volumen por ahí o apáguelo, le va a servir. Si usted trae su Biblia en su celular, trate de no distraerse con otras cosas. Vamos a Jeremías 23, 5, que dice a la letra: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. O sea, ese renuevo reinará como rey, el cual, ese rey, será dichoso. Y ese mismo rey hará justicia y juicio en la tierra. En sus días, en los días de ese rey, verso 6, será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán. Es decir, este es el nombre de ese rey justo que Dios prometió a través del profeta Jeremías. ¿Cuál es el nombre? Jehová, justicia nuestra. Algunos de ustedes hicieron la anotación y pusieron Jehová Tzidkenu, T-S-I-D-K-E-N-U, Tzidkenu. Y la palabra viene de tzedek, que significa justificación, rectitud, ser declarados justos. Esto es lo que significa. Entonces, cuando nosotros venimos a estudiar la escritura y encontramos esta revelación diferente, ok, la única vez que lo vamos a hacer esto, les ofrezco disculpas, no hacemos normalmente esto. Una persona que trae el auto 254 UTP, un Clio naranja, que trae maletines con dinero, está allá afuera estorbando. 254 UTP. Ya no me pasen estos anuncios si son tan amables, les agradezco mucho. Muy bien, discúlpenme. Vamos a Jeremías 23, 5, y estábamos diciendo que cuando Dios revela su palabra y revela estos nombres a su pueblo, siempre lo hace para tratar de demostrarle a su pueblo una nueva característica de Él. Es decir, cuando se revela como Dios de los ejércitos, les está mostrando que Él es el Señor de las victorias. Cuando se muestra a su pueblo como Jehová el proveedor, quiere que el pueblo le conozca como aquel Dios que provee todas las cosas. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Que Jehová Tzidkenu significa yo soy tu justicia, y habla de un Dios que se muestra al pueblo a través de ese rey que se va a poner como la justicia que el hombre necesita y que el hombre no puede obtener por sí mismo. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Es decir, un hombre pecador como usted y como yo, ¿cómo le puede hacer para pararse y presentarse delante de un Dios que es perfecto, que es santo, 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 y demanda de los hombres una justicia perfecta? ¿Cómo le hacemos nosotros, que somos mortales, finitos, fallamos, somos pecadores, para presentarnos delante del Dios eterno y justo? Bueno, la respuesta de la Biblia es Jehová Tzidkenu, es decir, el rey que es prometido por el Señor a través del profeta Jeremías. Él se presentaría como yo soy tu justicia. Así que ese nombre, llevado al Nuevo Testamento en la Escritura, lo que nosotros podemos aprender ahora es que se trata de Jesucristo. Jesucristo, al morir en una cruz por usted y por mí, se puede presentar ante el Dios eterno como el perfecto y justo que es, y toda la gente que confía en Jesús, Dios le atribuye esa justicia que le pertenece a Cristo a la otra persona como si Él la tuviera. Es decir, tú y yo tenemos hoy la oportunidad de ser declarados justos, aunque en el sentido perfecto no lo somos, pero tenemos chance hoy de ser declarados justos. ¿Por qué? Por la justicia de Jesucristo, por lo que Él vivió. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Se le llama justicia imputada. Es decir, yo no la tengo, soy un pecador que merezco el infierno, y ¿cómo yo puedo aseverar que me voy a parar delante del
Creador eterno, perfecto, y que el Creador me va a decir, bienvenido, pásale a tu casa, bienvenido al reino. ¿Cómo puede pasar eso? Solamente si el Padre me ve a mí como justo y agarra la justicia de alguien más y me la pone a mí como si yo fuera justo sin serlo. Eso se llama justificación por la fe. La Biblia enseña que la única manera de obtener eso es por la fe en Jesucristo. Si yo confío en Él, el Padre me ve a mí como si yo hubiese pagado con mi vida para poder tener justicia, pero es la vida de Cristo la que se paga. Se le llama justicia imputada. Y quiere decir que podemos ser salvos y presentarnos delante del Dios eterno como perdonados a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, con eso aprendíamos usted y yo cómo trata Dios, cómo le hace Dios para tratar el pecado en los seres humanos. Y la respuesta de la Biblia es que ese pecado fue tratado a través del sacrificio de Cristo. Él pagó con su vida por nuestros pecados, la condena que nuestros pecados recibían, y cuando yo le acepto, le repito, cuando yo le entrego mi vida, mi Padre, el Señor, me toma a mí el sacrificio de Cristo como el mío y me declara justo, soy justificado, salvación. Pero vamos a ver hoy cómo trata Dios, en segundo lugar, el pecado con un creyente. Si yo ya soy hijo de Dios, ¿qué dice la Escritura que tiene que ver Jehová Tsidkenu con uno que ya es cristiano? ¿En qué sentido la justicia de Cristo ahora también es mi justicia? Y vamos a contestar, hermanos, por cierto, al estudiar esto, una de las preguntas y estudiar una de las doctrinas más mal entendidas el día de hoy en relación al cristianismo, a cómo se vive la vida cristiana. Y déjenme explicar a qué me refiero. Mucha gente, cuando conoce cristianos, tienen dos ideas básicas y las dos pueden estar sumamente equivocadas. Pero en un extremo está la gente que si tú le dices que tú eres cristiano, o alguien dice, oye, yo ya me convertí a Cristo y soy cristiano, la gente espera que tú seas perfecto. Es decir, ya eres cristiano y entonces ¿por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? ¿Y por qué haces aquello? Y te sacan todos tus trapitos al sol y te dicen, tú ni eres cristiano, mira todo lo que haces. Es decir, hay gente que piensa que cuando tú dices que eres cristiano, tienes que ser perfecto. ¿Tiene amigos así? ¿Sí tiene amigos que le dicen, yo soy cristiano? Dicen, ¿y por qué estás chaparro? Los cristianos no son chaparros, son altos. ¿Tú eres cristiano? No, si fueras cristiano, no le fueras a la América. O si fueras cristiano, no le fueras al Cruz Azul. Tienen su idea de lo que es ser un cristiano y que ese cristiano es perfecto, infalible. Si juega fútbol y se apasiona en el fútbol jugando y mete una falta, ¿eres cristiano? ¿Tú no puedes meter faltas? Oye, ¿tú eres cristiano? ¿Comes? Los cristianos no comen, solo oran. Tienen su idea rara. ¿Quién sabe de dónde la sacan? Que un cristiano es absolutamente perfecto. O sea, Jehová Tsidkenu, justicia. Pero del otro lado, vamos a ser bien francos y bien derechos, está el otro extremo en el que hay algunas personas que piensan que ser cristiano es nada más lo que tú crees. O sea, yo creo que Jesucristo murió por mis pecados, me salvó y tengo vida eterna y voy a ir al cielo y ahí fue. ¿Cómo me comporto? Pues a ti qué te importa. Si yo creo lo correcto, yo estoy bien. Por acá de este lado entonces tenemos los que esperan que un cristiano jamás se equivoque, camine sobre el agua y multiplique el pan. Y de este lado tenemos a la gente que piensa que un cristiano pues es un padre que va a la iglesia el domingo, le gusta la Biblia, cree en Jesucristo y ahí fue. Fuma, toma, anda a bailar en el carnaval, se pelea, dice malas palabras, pero cree correctamente. Y entonces no hay bronca cómo vive. Esto que te estoy explicando, estos extremos, es una de las doctrinas más mal entendidas en la Escritura. Porque de este lado tenemos a la gente que dice, no, si solamente crees, si nada más crees, ya con eso. No te preocupes de nada más. Tú eres salvo, Dios te ama, eres hijo de un rey, todo está bien. Y de este lado tenemos a la gente que dice que si tú eres cristiano y todavía ves Televisa, te vas a ir al infierno. Si eres cristiano y algo, tienes un granito, tu cutis no es perfecto, eres una falla, eres un hipócrita. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tanto tiene
justicia en la vida de uno que ha sido justificado por la fe? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto, si yo he sido justificado por la fe, en lugar de solo ser como una manta que Dios me pone de justicia, qué tanto derecho yo me tengo que hacer justo? Se le llama justicia impartida. Ojo, justicia imputada es como si tú estás aquí y Dios te cubre con su justicia, que es la justicia de Cristo. Tú no eres justo allá adentro, pero Dios te ha cubierto. Esa es justicia imputada y se obtiene por la fe en Jesucristo de manera gratuita, por lo que Cristo ha hecho, nada más. Pero la pregunta es, allá abajo realmente, en el fondo, ¿qué tan justo debe ser uno justificado por la fe? ¿Entiende la pregunta? ¿Entiende el dilema en el que mucha gente muchas veces se encuentra? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar la Biblia para encontrar qué relación hay entre lo que es una persona que ya es justificado por la fe y lo que hace. ¿Qué tanta relación debe haber entre el ser y el hacer? Entre el que digo que soy cristiano y mi conducta. ¿Qué tan relacionadas están las dos cosas? Debo empezar por explicar que, de acuerdo a la Escritura, tú y yo recibimos, cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo, que está en un proceso de santificarnos. O sea, somos justificados por la fe porque el Padre así lo declara, pero también nos ha dado el Espíritu Santo que nos está haciendo justos cada día. Ojo, la justicia es imputada, pero también es impartida. También hay información en la Biblia de que Cristo nos ha sido hecho por Dios justicia. Sí, se habla en la Biblia de cambios. Escucha lo que dice, no busque, solo escuche 2 de Pedro. Dice que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, por estas promesas, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, Pedro está diciendo que este que está acá y vino el domingo, le dijeron, tú levanta tu mano si quieres recibir a Cristo. Levantó la mano, recibió a Cristo y le dijeron, ya está, te vas a ir al cielo. Y el lunes fuma, toma, el martes dice groserías y sigue su vida así. Pedro está diciendo que, a ver, no estoy tan seguro, porque el Señor nos ha dado promesas para que participemos de su naturaleza, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿cierto? Pero por acá, este lado, ¿qué le dice la Escritura? Que no es el perfecto el que es salvo, porque somos salvos por la fe, por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que la Escritura enseña que no es cierto ni esto, donde se dice que solo el perfecto es salvo y es cristiano de veras, pero tampoco es cierto la idea de que el día que tú digas, yo acepto a Cristo como mi Salvador, y ya con eso determina todo en tu vida. Ojo, quiero aclarar, la Biblia sí enseña con claridad que el único requisito para ser salvo es poner tu fe en Jesucristo. No es por obras. Pero la Biblia también enseña que una persona que ha nacido de nuevo no se puede quedar en su misma vida de pecado todo el tiempo. ¿Cómo trata Dios el pecado a esa persona? ¿Qué dice Dios de un cristiano que ha dicho, sí, yo confío en Jesucristo como mi Salvador? Él es mi Rey, es mi Salvador. Y todavía vemos, pues, su vidota de pecadote. ¿Qué dice la Biblia de eso? Acompáñame a un pasaje que, bueno, cuando yo lo estaba estudiando me dolía, hermano, nomás de estudiarlo. No sé cómo le va a ir a usted. Pero busque conmigo, 1 de Juan. Dejamos Jeremías y nos vamos casi al final de tu Biblia, en la primera carta de Juan, por favor. Vamos a tratar de contestar cómo trata Dios el pecado de un creyente que ya ha sido declarado justo. Vamos a contestar, ¿puede el creyente pecar? ¿Debe el creyente pecar? Vamos a contestar si es posible que uno que ha sido declarado justo peque. ¿Qué onda con eso? ¿Qué dice la Biblia? Vamos entonces a 1 de Juan capítulo 3. Y en este pasaje que vamos a leer, le voy a rogar que conforme vayamos estudiándolo y leyéndolo, usted ponga atención, porque Juan, hermanos, tiene una forma muy particular de hablar. Decimos que Juan tiene un machete, ¿ok? Una espada, pues, como la Biblia. Y él parte en negro y en blanco. Juan no se anda con miramientos, como dicen algunas personas,
para decir, bueno, tú puedes ser blanco o negro y pues en medio es gris, ¿verdad? Y tú puedes estar aquí. No, Juan, la palabra del Señor es una espada que parte y pone una línea definitiva entre una persona para explicar si es o no es. Así que vamos a leer 1 de Juan 3 a partir de su versículo 4 y nos vamos a regresar a desmenuzarlo. ¿Qué queremos contestar? ¿Cómo trata Dios el pecado? Jehová Tzidkenu, el pecado en un creyente. Dice la Escritura en el verso 4, 1 de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, verso 5. Y sabéis que ese él se refiere a Jesús, de acuerdo al contexto, se refiere al Cristo, al Hijo de Dios. Y entonces dice, sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Verso 6. Todo aquel que permanece en Él, o sea, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. A ver, explícame más, Juan, ¿cómo está esto? Verso 7. Hijitos, dice Juan a su iglesia, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿A quién se refiere Él? A Cristo Jesús. Así es. Vuelvo a leer el verso 7. Todo aquel que hace justicia es justo como Él es justo. Pero, el versículo 8, atención aquí. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y vuelve a repetir, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo puedo saber quién es cristiano y quién no es? Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. 2 puntos, ahí le va. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, ¿el otro de dónde es? Del diablo. Ay, nanita, ahora vemos esto y decimos, no podemos predicar de David y Goliat, mejor, hermano, porque esto está durísimo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Juan, hermano, por cierto, le pido de favor si nada más escucha otra versión del versículo 9. El versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Escuche esta versión que traduce los tiempos de los verbos de una forma más clara para nuestro castellano. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Entonces déjenme explicar a qué nos estamos refiriendo aquí. Lo primero que necesitamos entender es que no está hablando Juan de ser salvo o no. Está hablando del carácter moral del cristiano. ¿Cómo se porta usted y cómo me porto yo? No está hablando solo de salvación o el asunto de la fe o de la justicia por la fe. Está hablando del carácter moral. Es decir, ¿qué onda si yo voy a mi trabajo, soy un cristiano y sigo robando en mi trabajo? De eso está hablando. ¿Qué si yo soy cristiano, amo a Cristo, pero ando metido en pornografía? De él está hablando Juan. ¿Qué pasa si yo soy cristiano, le entregué mi vida a Jesucristo, soy salvo, sé que voy al cielo, pero odio a mi suegra? De ese está hablando Juan. ¿Sí me entienden? ¿O no? ¿Sí me lo expliqué bien? ¿Conoce a alguno así? No levante su propia mano. Puede ser que sea su caso o el mío, ¿verdad? Pero de eso se está hablando. Entonces, ¿cómo viene esta relación de la idea? Fíjate qué grueso es esto. Acá en el extremo está el cristiano que cuando la riega, se equivoca, peca y piensa que en ese instante va a caer un rayo del cielo, va a abrir la lona y va a explotar en 1000 pedazos. Porque ya pequé. Y se desanima y no quiere volver a la iglesia jamás. No quiere leer su Biblia porque se equivocó. De este lado está el cristiano que dice, ay, ya confié en Cristo, ¿qué le hace que yo haga esto? Todos somos humanos.
Ya anda echándose drogas y haciendo cosas que no debe y en fornicación, diciendo al cabo somos salvos por la gracia, somos salvos por la fe. Oh, tú eres perfecto. A ver, ¿tú eres perfecto? No, pues no. Entonces, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, no me juzgues para que no se aplican toda la Biblia. Sacan toda la Biblia para defenderse de su conducta de pecado. Y por el otro extremo está el cristiano que ante el más mínimo error va caminando, se tropieza. Perdóname, Señor, por este cable que estaba ahí. No seas exagerado, ¿verdad? Cálmate. Pero acá de este lado está el otro cristiano que piensa que Dios no se preocupa por su pecado. No hay bronca. Si tú eres cristiano y ya naciste de nuevo, bienvenido a la vida eterna, que Dios te bendiga y sigue viviendo como quieras. Ninguna de las dos extremos que yo estoy ejemplificando los enseña la Biblia. ¿Cuál es el punto, el medio, el equilibrio que la Biblia enseña? Primera de Juan capítulo 3. Primera cosa entonces, mira, fíjense bien, hay que entender que el punto de Primera de Juan es que nosotros debemos de ser justos como Él es justo, ¿ok? Pero ¿a qué se está refiriendo? Número uno, vamos a entender, según el versículo número 4, la idea de lo que está Juan explicando es que ser cristianos y pecar va en contra de la razón misma por la que Cristo vino a morir por nosotros. La idea básica es de que si Cristo es justo, yo también debo de portarme como Él, en esa justicia. Esa es la idea básica. ¿Cómo empezamos a entender esto? Número uno, según el verso 4, tú y yo necesitamos entender qué es el pecado. Para empezar, el problema de mucha gente, especialmente del cristiano que está allá, es que no entiende qué es el pecado. Y él confunde errores humanos con el pecado. O aquel también confunde la humanidad natural que tenemos, falible y finita, lo confunde con pecado. Y aquel puede estar pecando y piensa que es un asunto humano, es un error. Este que está acá le llama a la mentira un error. Y este que está acá le llama a los errores pecados. La clave es el verso 4 que nos enseña: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Una de las mejores definiciones de pecado es aquella que dice que el pecado es la transgresión voluntaria de una ley conocida. Es decir, hay una ley que dice no mentirás. Conozco la ley, pero no me importa y me aviento la mentira. Eso es pecado. No es la idea de alguien que tropieza porque no sabe. No es la idea de alguien que va con árabes y les enseña la suela de su zapato y los ofende. No es la idea de alguien que no sabe y por ignorancia hace eso. Aquí habla de alguien que ve el semáforo en rojo y sabe que rojo significa alto, freno, no acelerador. Significa freno, y ve el semáforo rojo, voltea para todos lados y ¿qué decide? Aplastar el acelerador y ¡brum!, se lo pasa. Es una transgresión voluntaria de una ley conocida. Es decir, si tú y yo no entendemos bien la naturaleza, el problema del pecado, nunca vamos a entender por qué ocupamos un Salvador para morir en la cruz. Si el pecado que tú y yo tenemos no es pecado, es una cuestión humana, ¿por qué Dios es tan justo de juzgar el pecado? Una de las cosas, insisto, más importantes es entender que la Biblia es la que define lo que es pecado y lo que no es pecado. Cuestiones culturales, errores nuestros, formas de ser que tenemos pueden ser no pecaminosas, pero otras la Biblia las define como pecado. La mentira, ¿usted qué opina? ¿Hay mentiras blancas, verdes, amarillas y negras y rojas? La mentira es mentira, y la mentira, según la Escritura, es pecado, no es un asunto cultural. Entonces, necesitamos entender que una característica de las malas enseñanzas del cristianismo es que siempre se trata mal el pecado. Acá lo hacen grandote y le dicen a las mujeres: si traen pantalón, es pecado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Es que ahí dice que si la mujer se pone ropa de hombre, pero ese pantalón de mujer. Pero eso es pecado. ¿Quién dice? Se hacen legalistas porque te dicen que traer ese tipo de peinado o hacerte rayitos es pecado. Hermano, eso no lo dice la Biblia. Pero por acá tienes una persona que anda en una relación
inadecuada con un inconverso, pero como hay amor, está bien. La Biblia dice que si tú te unes en yo desigual con un incrédulo, estás ofendiendo a Dios, porque tiene que ver la luz con las tinieblas. No, checa. Si tú mientes, es pecado. Si tienes rencor en tu corazón, es pecado. Es que él me hizo mucho daño. La Biblia lo llama pecado. Observa qué pasa. Aquel exagera el pecado y este lo minimiza. Dicen, ¿y a poco tú no lo haces? Todos lo hacen. Oye, hermano, ¿qué no eres cristiano? ¿Por qué andas haciendo eso? ¿Qué, tú eres perfecto o qué? ¿Que tú nunca has pecado? El que esté libre de pecado. Y empiezan a aplicar la Biblia para defenderse, pensando que Dios les pasa chance con el pecado. El verso 4 dice, el pecado es transgresión, infracción de la ley. Satanás entonces, fíjense bien, siempre va a tratar de engañarte diciéndote que ni Dios es tan justo como Él dice y tú no eres tan pecador como tú crees. Agarra la justicia de Dios y la bajan. Dios te pasa chance, si es chulito, te pasa chance, Él te entiende. Y agarran la justicia de Dios perfecto y la rebajan con agua. Y agarran nuestra pecaminosidad y lo malo que estamos haciendo y lo minimizamos. Esa es una característica sumamente importante de la gente que no entiende bien esta doctrina. Verso número 5. Sabéis, dice el verso 5 claramente, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Lo que está explicando aquí es que Jesús no vino para enseñarnos o darnos un ejemplo o un modelo de cómo vivir o darnos tips para ser felices. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, quitar nuestros pecados. El punto de Juan es que nadie que diga conocer o habitar o permanecer o tener una relación con Cristo, que es santo y perfecto y que vino a morir por nuestros pecados, puede vivir en pecado. Juan está diciendo, no, checa, eso que tú dices de que nada más creíste y sigues viviendo igual, eso no cuadra, porque el pecado es transgresión de la ley. Verso 5, Él apareció ¿para qué cosa? Para quitar nuestros pecados. Entonces, muy sencillo, si yo creo en Cristo, ese versículo está diciendo que puedo quedarme como estoy, con mis mismos pecados. ¿Para qué vino Cristo? Según el verso 5, ¿para qué? A ver, ese texto dice perdonarlos. Ahora, otro texto dice que Él nos perdona nuestros pecados. ¿Pero a qué vino? Para quitarlos. Si yo traigo pecadotes aquí, mis maletas, mis costales de pecados, y le digo, Señor Jesucristo, sálvame, ¿me salva así con todo y todo? ¿O vino a quitar nuestros pecados? Claramente el 5 dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Si todavía dijéramos, Jesucristo sí pecó y Él me pasa su carácter, pues con razón yo me parezco a Él. Pero si yo digo que soy cristiano, un cristito, ¿a quién me debo de parecer? Pues a Cristo. ¿Y en Cristo hay pecado? No hay pecado en Él. Entonces fíjate cómo todo lo que está diciendo Juan es, a ver, sí, yo entiendo que somos humanos, pero déjame decirte algo, el pecado es transgresión de la ley. Segunda, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo número 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Ojo, vamos a explicar esto con el versículo que te acabo de leer, que fue el número 8. Cuando dice, todo aquel que permanece en Él no peca, no está diciendo que nunca se puede equivocar y que ya se le eliminó la posibilidad de pecar, como el otro extremo. La Biblia dice que es posible que un creyente que ame a Jesucristo decida violar la ley. Sí, es posible, porque se le sigue preservando el libre albedrío. Pero lo que está diciendo Juan, según tu verso número 6, es que si tú permaneces en Él, no vas a vivir pecando. No puedes vivir igual. Si eres salvo por la fe, declarado justo por la fe, pero si eres de verdad cristiano, no te puedes quedar igual. Ese es el punto de Juan. No, hermano, pero es que no es salvo cuando deja el pecado. Sí, yo entiendo. Tú no eres salvo cuando dejas el pecado. Pero si de veras estás en Cristo, vas a dejar de pecar. No puedes quedarte igual. Porque si permaneces en Él, no puedes decir que estás en Cristo y vivir desobedeciendo todo el tiempo.
vivir pecando todo el tiempo. Eso es una contradicción. Si por el contrario volteamos la tortilla, vea el versículo número 6. Todo aquel que peca, póngale ahí, peca en el sentido de forma persistente, practica el pecado. ¿Qué es lo que dice Juan? Esa persona, ¿qué cosa? No le ha visto ni le ha conocido. O sea, mira, esto es duro, pero lo voy a explicar así. Juan se limita a decir, ¿sabes cómo sé quién es cristiano? No es lo que me dicen que levantaron la mano, yo me convertí a Cristo y en la campaña y sentí calientito aquí. Yo voy a ver cómo vive. Y si esa persona no practica la justicia, ese cuate ni conoce a Dios. Si esa persona no vive en permanencia con Él y deja el pecado y desarrolla un crecimiento, esa persona no es cristiana. Yo soy más light. Yo digo, ay, no, ténganle paciencia, no sé que apenas tienen 5 años en la iglesia. Ténganle paciencia, denle chance. Ya algún día va a dejar su cigarrote, algún día va a dejar sus palabrotas malas que dice la lengua. Dice. Yo, humanamente, yo soy más de paciencia. Pero Juan, el apóstol, dice que, a ver, ese que está allí no practica la justicia ni conoce a Dios, que ni diga que ha visto a Dios. Sí, tiene fe, pero si practica el pecado, no ha visto a Dios. Si el pecado que traía antes de conocer a Cristo sigue sucediendo como si nada, Juan dice, ese ni ha visto a Dios. Ese no conoce a Dios. Porque claramente, repito, todo aquel que peca, dice Juan, no le ha visto ni le ha conocido. Y llega al 7, por favor, obsérvelo. El 7. Hijitos, nadie os engañe. ¿Te explico de volada por qué está eso ahí? En esos días, Juan escribe esta carta para un grupo de hermanos que estaban siendo jalados por un falso maestro que le estaba enseñando cosas bien chuecas, ¿sí? Y entonces, de entre todas las cosas, dice, miren, ese maestro que ustedes tienen, que les está diciendo que lo que él hace está bien, tiene 4 esposas y les dice que Dios se lo reveló, se queda con su dinero y les dice que eso fue de Dios, que no los engañe, dice Juan, que no los engañe, minimiza el pecado. Esa persona, si fuera cristiano, se le vería ¿qué? La justicia de Jehová Tzidkenu. El versículo 7 dice, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Todo lo que está diciendo es que si alguien de verdad ha nacido de nuevo y es hijo de Dios, se le va a notar lo que es su padre. Entonces Juan explica de forma muy sencilla que la conducta del hombre solo puede tener 2 orígenes: o de Dios, que produce justicia, no perfección al instante, pero produce justicia, o la otra que es del diablo y produce pecado. No hay de otra. Entonces, si tú le llevaras a Juan, al apóstol, mira, te presento a mi amigo Alejandro. Ah, sí, Alejandro, ¿qué onda contigo? No, pues yo soy cristiano. Ah, ¿cómo dices que eres cristiano? Pues es que voy a senda de vida hace 15 años. Oh, muy bien. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? No, pues yo vendo droga ahí en la esquina. Instantáneamente Juan diría, ni conoce a Dios. Pero ¿cómo si es el pastor de la iglesia? Ni conoce a Dios. Si conociera a Dios, sería justo, recto, como Él es justo. Se parecería a su papá. ¿Tiene sentido? Yo puedo decir lo que quiera. Yo puedo ser paciente. Yo puedo decir, ay, el hermano está en un proceso. Podemos decir 1000 cosas. Pero una persona que ha nacido de nuevo no puede seguir practicando el pecado de la misma forma que lo hacía antes. ¿Puede fallar? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde sabemos que puede fallar? En 1 de Juan, capítulo número 1, verso 8. ¿Quiere leer conmigo? 1 de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esos versículos son clarísimos, pero está diciendo que un cristiano, uno nacido de nuevo que confía en Cristo, ¿puede seguir pecando como siempre? No, Señor, no. Juan está diciendo en el capítulo 3, si tú haces eso, si cuando tú accionas el pecado te sale natural, tú eres del diablo. Juan le pone cuernos a él. Este es del diablo, este no conoce a Dios. Durísimo. Esto usted no lo va a oír en las iglesias.
Porque en las iglesias explica, tú eres lindo y hermoso, Dios te ama, eres un príncipe y una princesa y una reina. Pero es que esto eso no le hace, Dios te ama. Y es cierto, Dios nos ama y dio a su Hijo por nosotros, pero ¿para qué lo envió? Para quitar el pecado, para cambiar tu vida, para que dejes esas malas palabras, para que ese rencor con el que has vivido lo quites de tu vida. Para eso vino el Hijo de Dios. Pero entendámoslo, si tú sigues practicando el pecado como siempre, te lo voy a decir muy claro, la Biblia diría, ¿estás seguro que eres cristiano? ¿Estás seguro que has nacido de nuevo? No, pero es que todos fallamos, es que... No, una cosa es fallar, otra cosa es practicar el pecado. Vean su versículo número 7, la segunda parte, el 8, el que practica el pecado, ¿qué dice el 8? Es del diablo. ¿Ya se fijó? El que practica el pecado. No quiere decir que un cristiano que decide pecar, que peca y la riega y ofende a Dios, ya automáticamente es del diablo. Ahorita vamos a explicar eso. Su naturaleza de justo, su naturaleza santa le va a llevar a arreglarlo. Pero aquí está hablando de esa persona que peca y lo hace otra vez con gusto y lo vuelve a hacer otra vez y a la siguiente vez doble. Y no le importa. Sí, se siente un poquito mal, pero dice, no, todos somos humanos, no pasa nada. De ese está hablando Juan. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, pues esa ha sido su naturaleza. Quiere decir que si tú practicas constantemente el pecado, según Juan, te pareces a tu papá. O sea, al diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Eso es todo lo que él ha hecho. ¿Cuándo usted ha leído que el diablo alguna vez se sintió mal por hacer algo? Ay, perdón, me pasé con Judas. Ay, disculpe, Jesús, lo tenté de más. ¿Cuándo has oído que el diablo se arrepienta de su pecado? Su naturaleza es pecar y pecar. Y Juan dice, si uno que dice que es cristiano hace eso, se parece a su papá, esa persona no conoce a Dios. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y vuelve a repetir en el 8, la segunda parte, lea, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú por alguna razón estás con rencor en tu corazón, esa es una obra del diablo. Eso es causa del pecado. ¿Piensas que Dios te va a salvar, Jesucristo te va a salvar y te va a dejar con tu rencor? ¿O vino a deshacer las obras del diablo? Es clara la Biblia. No puede una persona que ha nacido de nuevo seguir igual. Lo explica de nuevo en el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué característica va a tener? No practica el pecado. Ahora, aclaro, uno que ha nacido de nuevo, uno que ha de verdad nacido de nuevo, ¿se elimina su libre albedrío? ¿Es un robot? Entonces, uno que ha nacido de nuevo, ¿puede usar su libre albedrío para pecar? Sí, pero ¿va a practicar el pecado? No. Ahí está la diferencia. Muy sencillo. El cristiano que de verdad ha nacido de nuevo, cuando peca, viene el Espíritu de Dios y dice, ¿qué hiciste? Y el cristiano dice, sí, la regué, te ofendí, Señor. Te ofendí porque mentí. Y te ofendí a ti. Señor, perdóname. Confiesa su pecado y lo atiende. El próximo domingo vamos a estudiar cómo se atiende el pecado en la vida de un creyente. Pero entiende, el creyente cuando peca, que puede pecar, no debe, pero puede hacerlo porque tiene su libre albedrío. Cuando peca, el Espíritu de Dios lo convence y el cristiano arregla su pecado. El que no es cristiano peca y sigue pecando. El Señor puede venir o la palabra, eso está mal. ¿Y qué? ¿Cómo lo hace? ¿Qué? ¿A poco tú no lo has hecho? El que esté libre de pecado. ¿Se fija la diferencia? Muy sencilla la diferencia entre Saúl y David. Saúl le dice, tú hiciste mal. No es cierto, yo no fui, fue él. No es cierto, eso no está mal. Todos lo hacen. Tú lo hiciste, Saúl. No, no es cierto, fue el pueblo. Esa es la actitud del que no es creyente, no ha nacido de nuevo. Su pecado ni en cuenta. Pero el que ha nacido de nuevo, cuando el Señor señala su pecado, inmediatamente el que ha nacido de nuevo dice, sí, esto está mal. Es cierto, no debe estar en mi vida. Y busca los medios, hace las cosas correctas para sacar el pecado de su vida porque no practica el pecado. Sin en cambio, el versículo 9 dice,
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Es decir, su vida ya lleva una nueva dirección. Ya el pecado no es igual en su vida, no puede seguirlo practicando. Pero dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede practicar el pecado, no puede seguir pecando porque es nacido de Dios. Es asunto de las naturalezas aquí. Y Juan en el verso 10, fíjese cómo lo explica. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, ahí está tzidkenu, Jehová tzidkenu. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La idea es entonces que así como el hacer justicia prueba que has nacido de Dios, el practicar el pecado prueba el origen diabólico. No hay lugar aquí para pensar a la mitad. Conducta justa, origen divino. Conducta pecaminosa, origen satánico. Y insisto, es algo muy duro, francamente, porque hoy es tan mal entendida la salvación por la fe que se predica un evangelio light. Todo lo que tienes que hacer es, ahí en tu lugar, levanta tu mano. No tienes que cambiar nada, así como estás, Dios te acepta. Si usted cree en Jesucristo, sí, eso es todo, pero ¿cree que Jesucristo lo va a dejar así? No, ese es el punto. Él vino para quitar nuestros pecados, vino para deshacer las obras del diablo. Así que si tú dices ser cristiano y no has cambiado nada, Juan le pone un signo de interrogación a tu salvación. ¿De veras eres cristiano? Porque el cristiano, cuando peca, quiere cambiar. Cuando peca, busca transformación. Una vez que la vida, la simiente de Dios ha entrado, ¿qué es lo natural? Va a buscar desarrollarse, va a buscar crecer, va a buscar cambiar. Pero hay personas, hermano, que no se les ve por ningún lado la intención de atender el pecado en su vida. Ni les duele. Pecan y a gusto pecan. Y lo volverían a hacer y vienen a la iglesia. Bienvenidos. Pero ojo, ojo, eso no indica que tú eres un hijo de Dios. El hijo de Dios practica la justicia. Si Dios entonces de verdad te ha dado su nueva vida, te ha dado su simiente, su Espíritu Santo, ya no puedes seguir viviendo en el pecado como antes. No, checa, eso no cuadra. Cuando el pecado sucede en tu vida, si de veras has nacido de nuevo, hermano, y el pecado sucede en tu vida, sabes que eso es antinatural, eso no checa en ti como creyente. Y lo primero que va a suceder es que vas a reconocer que no puedes continuar viviendo así. No puedes seguir igual, tiene que haber un cambio. Y a lo mejor estás luchando y dices, ay hermano, es que yo quiero hacer ese cambio y no me sale. Si estás luchando, eso es indicador de que eres cristiano. Pero aquí quiero referirme a las personas que ni luchan, pecan y ni luchan. La forma más sencilla, quizás yo creo, de entenderla. Si usted me entiende esto, ya la hicimos, ¿no? Si no logro explicarlo, ya la regué. Pero es tan sencillo como esto. Imagínese una oveja y un puerco que viven en una granja. Y la oveja y el puerco van caminando y hay un charco lleno de lodo ahí que apesta, es agua negra. Una cosa es que la oveja se tropiece y se caiga a ese charco de lodo. Pero si es oveja, ¿qué va a querer hacer? Su naturaleza dice, esto no está bien. Esto no está bien. Y va a buscar, por los medios que sea, la oveja gritarle al pastor, ayúdame, mira, estoy atorada aquí. Va a buscar salir, y aunque salga toda mugrosa, como es oveja, va a dirigirse a que la limpien. Va a ir con el pastor. Pero el puerco ve el charco. Creo que ya me entendió. El puerco ve el charco y se avienta 2 triples saltos, marometa. Se revuelca porque es su naturaleza. Y si lo sacan de ahí, va a volver ahí. Y si le dices, ¿qué estás haciendo, puerco? Te acabo de bañar. ¿Qué estás haciendo, cochino? Esto es normal. Esto es lo bueno.
Si quieres me baño para ir a la iglesia el domingo. Viene a la iglesia el domingo, bien bañadito, perfumado, perfume de tocino. Sale de la iglesia, se echa el clavado, porque es su naturaleza. Eso es lo que está diciendo Juan. Se lo he dicho, hermano, para yo hubiera empezado. Perdónenme. Eso es lo que está diciendo Juan. La Biblia lo dice. Oigan, tan sencillo, ¿no? Si permaneces en Él, no puedes seguir pecando, porque si pecas, entonces de verdad no lo has visto y no lo conoces. Todo aquel que permanece en Él no va a practicar el pecado. Hijitos, no los engañen. El que hace justicia, como la oveja, es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció. Juan explica, el que de verdad es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando. No puede seguir pecando. Pero todo aquel, dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, eso nos contesta la pregunta, creo yo, ¿no? ¿Qué tanto Jehová si que no quiere que el creyente se convierta en justo? Eso es, no es que jamás te vas a equivocar. Dios no está demandando de ti perfección absoluta en nada. Lo que está demandando de ti es que cuando peques, lo trates correctamente. Eso es lo que indica quién es nacido de Dios. Que lo trates adecuadamente. Vamos a aprender la próxima semana qué dice la Biblia que yo tengo que hacer cuando peco. Pero quiero explicarte. Si tú, hermano, amigo, compañero, pecas y pecas igual que antes que empezaras a venir a la iglesia, Juan dice que revises, porque a lo mejor tú ni siquiera eres un hijo de Dios. Pero ¿cómo, hermano? Si yo vengo a la iglesia y el que practica el pecado no conoce a Dios, no ha visto a Dios, porque el que practica el pecado ese es del diablo, porque se parece al diablo. Si tú reconoces que estás haciendo mal y quieres arreglarlo, esa es una señal de que tú eres hijo de Dios. Pero si cuando está el charco ahí, llegas a la escuela o a tu trabajo y ahí está la oportunidad de pecar y tú te avientas como siempre, como antes, Juan dice, creo que tú no eres hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios hace justicia, porque Él es justo, se parece a su papá. Hoy en día, lamentablemente, termino con esto, se ha predicado un evangelio tan light, tan fácil, que la gente tiene la idea de que ser cristiano es solo lo que crees, no es cómo vives. Pero la Biblia claramente enseña que si tú crees lo correcto, se va a notar en tu vida. ¿Cómo lo enseñó Jesús? Jesús lo dijo así también muy fácil: por sus frutos los conoceréis, porque no puede un árbol que es malo dar frutos buenos, ni un árbol que es bueno puede dar frutos malos. El árbol se conoce por el fruto, y el fruto lo determina la raíz. Así de simple, así de sencillo. Entonces, ¿qué tanto debe de ser justo uno que ha creído por la fe en Cristo? Pues es un proceso, toma su tiempo, pero debe notarse en su vida ese cambio. Si tú estás fornicando de la misma manera que fornicabas antes de ser creyente, probablemente no eres creyente. Si tú estás mintiendo igualito que mentías antes, nada más que ahora ya usas textos bíblicos, es muy probable, dice Juan, que tú no seas un hijo de Dios. Yo no soy el que lo digo, escúcheme, yo el pastor no digo, usted sí es cristiano y usted no, tú sí, tú no. Yo no tengo esa facultad, el único que sabe es Dios. Pero aquí está la escritura que te anima a revisarte. ¿No haces justicia? ¿No se quiere salir en la justicia y hacer cambio en tu vida? A lo mejor no has conocido a Dios, no lo has visto. Y déjeme decirle algo, y espero que me entiendan en este contexto, no me vaya a sacar de contexto. Tenemos
gente en nuestra familia aquí en Senda de Vida. Los amamos, escúcheme, los amamos. Pero su vida es la misma vida de pecado que antes de venir a Senda de Vida. La misma. Los amamos porque Dios los ama, pero nunca te vamos a engañar diciendo que no, este es un hijazo de Dios. Se le sale la justicia. No. Hemos hablado con ustedes por pecados, conductas de pecados que se repiten y se repiten. Algunos de ustedes hemos usado disciplina. Con algunos hemos traído líderes y hemos hablado con ustedes. Y a la primera que nos damos cuenta, otra vez está el pecado sucediendo ahí. Eso no es un error. Eso es practicar el pecado. Y con mucho cariño me atrevo, con mucho cariño y la autoridad de la Biblia, a cuestionar: ¿de veras eres hijo de Dios? ¿Crees que es natural para un hijo de Dios estar practicando el pecado como lo estás haciendo? Con toda autoridad de la Escritura me atrevo a cuestionarte y decir: muy probablemente tú no conoces a Dios. Estás en una iglesia, pero no conoces a Dios. Te invito a arrepiéntete. Ten un encuentro personal con Cristo y pídele que te dé su nueva naturaleza. Porque la naturaleza, la simiente de Dios no produce pecado. La simiente de Dios te va a llevar a la justicia. Te cambia tu naturaleza de tal forma, te hace nueva criatura, que si te avientas al lodo vas a querer salir de ahí. Y vas a luchar y vas a llorar y sufrir, como muchos creyentes sufren cuando están pecando y no es lo correcto. Y se desgarran, porque saben que no es lo correcto. Pero eso es una indicación de que tu naturaleza cambió. Pero si tú pecas y cuando alguien te dice hasta te enojas, oye, seguro ahí viene Alex a hablar conmigo. Sí, de seguro ahí viene Alex. Lo que se creen. Mira, yo, hermano, tú no me tienes que agradar a mí. Si te gusta el lodo, es probablemente porque no seas oveja, ¿no? Y no te quiero engañar. Si tú estás a gusto ahí, dices: no, a mí me vale, yo estoy a gusto. Bueno, pues tú avienta para arriba el lodo, nada. Sabe tu condición, entiende tu condición. Pero no te queremos engañar, haciéndote creer que si tú vives en el lodo, te puedes lavar unos minutos, llevar una vida religiosa y regresar a vivir en el lodo y todo va a estar bien. Jehová Tzidkenu exige justicia. La perfecta no la podemos dar, la dio Jesucristo. Pero si creíste en Jesucristo, su justicia se te va a empezar a pegar, se te va a empezar a notar. Su justicia se va a empezar a desarrollar en tu vida. El pecado, Él vino para destruirlo. Las obras del diablo, Él vino para deshacerlas. No hay pecado en Él. Y si tú tienes su simiente, no puedes vivir pecando igual. Así de simple y sencillo. Jehová Tzidkenu no es un escudo, una charola, una palanca. No, Dios, no me puedes hacer nada. Jehová Tzidkenu. No, Jesucristo no es una palanca. Jesucristo es nuestro Salvador. Y si es nuestro Salvador y le amamos y es de verdad nuestro Señor y le hemos conocido, su justicia se nos va a pegar, se va a notar. Tu lenguaje debe cambiar. Si eres cristiano, debe cambiar. ¿En un instante? No, es un proceso, pero ya llevas una dirección. Si estás viviendo en pecado, todavía tienes adicciones muy fuertes. La pornografía, que es un asunto durísimo, es una adicción que muchos piensan que es más fuerte que las drogas. Si tú estás en eso y ya naciste de nuevo, vas a empezar a caminar en otra dirección. No te vas a revolcar en eso. No puedes hacer eso. No puedes deleitarte en eso. Mide qué tanto te duele hacer eso. Mide qué tanto te cala cuando pecas. O qué tanto pues quieres seguir igual. Y Juan, les insisto, nos anima a cuestionarnos. Hay otro versículo en Corintios que dice: examínense si están en la fe, o no saben si están en la fe. Examínense. ¿Te atreves tú a hacer eso? ¿Te atreves de verdad? A ver, si Juan dice que yo puedo saber si soy hijo de Dios por cómo trato el pecado, a ver, ¿qué pasa contigo cuando sabes que estás pecando? ¿Te deleitas? ¿No te importa? ¿Te enojas? ¿O reconoces delante del Creador? Sí, Padre, eso está mal. Eso es lo que hace un cristiano. Se los he dicho con mucho amor muchas veces. El cristiano no es el que no peca, es aquel que cuando peca trata su pecado correctamente. Eso es un cristiano. Tenemos gente aquí que ustedes saben que han pecado porque sus pecados se les salieron, se hicieron públicos y ustedes los conocen.
Y la primera tendencia es: ese hipócrita no es cristiano. Si pecó escandalosamente y atiende su pecado bíblicamente, eso me dice más de su cristianismo que su pecado. El cristiano no es el que nunca falla, es aquel que cuando falla trata su pecado bíblicamente. Ese es un cristiano. Entonces, si tú eres cristiano genuino y has pecado y la has regado, eso no te descalifica para ser cristiano. Entiende, no te descalifica. La clave es qué vas a hacer con ese pecado, cómo lo vas a atender, lo vas a tratar correctamente, vas a pedir perdón a Dios. Vamos a estudiar la próxima semana más específico qué hacer con eso. Vamos a aprender, Dios nos va a ayudar mucho, pero hay que empezar por el principio. ¿Eres hijo de Dios o no? Si no lo eres y reconoces que no lo eres, puedes sencillamente venir a Dios, arrepentirte de tu pecado y pedirle que Él te perdone, que te dé su nueva naturaleza, y vas a ver la diferencia. Vas a ver la diferencia. Conozco creyentes que eran ladrones en su trabajo antes de ser cristianos y les iba re bien. Se convierten y los atrapan. Nunca los habían cachado, pero se convierten a Cristo y ahora los atrapan y hasta terminan el trabajo y dicen: ahí está, ¿no? Que Dios me iba a bendecir. Pues sí, Dios te está bendiciendo porque ahora tienes un padre que te dice: eso no está bien, y te disciplina. Entendamos eso. Hay que pensarlo y hay que meditarlo. Te invito a orar en tu lugar. Señor, te doy las gracias por la paciencia de esta congregación en oír. Y sé que, como algunos discípulos lo dijeron un día, dura palabra es esta. Porque lejos de andarnos diciendo a todo el mundo que estamos bien, de darnos palmadas en la espalda diciéndonos que todo está bien y todo está perfecto, es una palabra que nos hace cuestionar seriamente nuestra naturaleza. Un hijo de Dios es justo como Él es justo. Cuando peca, va a confesar su pecado y se va a apartar de su pecado. Pero hay que reconocer, Señor, con frialdad, que como Pablo decía, hay algunos entre nosotros que no conocen a Dios. Su vida y su conducta habla más fuerte que sus palabras. Y aunque ellos digan muchas cosas, Señor, nos duele verlos practicando el pecado. Tu palabra en Juan es tan severa que nos puede decir tan sencillamente que aquella persona que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Que aquella persona que practica el pecado es del diablo. Y tan severo y tan duro es que a cualquiera de nosotros nos hace entender, Señor. Y no podemos decir que nunca nadie nos dijo. Nuestra oración hoy, Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que si alguien aquí no es tu hijo, le muestres con la verdad del Evangelio que tú enviaste a Jesucristo para salvarlo de esa vida de pecado, no solo para librarlo del infierno, no solo para salvar su alma cuando muera. Tú lo enviaste a tu Hijo Jesucristo para librarlo del pecado, quitar sus pecados. Enviaste a tu Hijo para deshacer las obras del diablo en su vida. Y sé que hoy aquí puede haber gente que tiene obras del enemigo en su vida por destrucción, por pecado, consecuencias de Satanás, de la obra de Satanás en sus vidas. Y mi oración es que hoy puedan entender que pueden ser libres. Tú no veniste a darnos consejos, veniste a derrotar a Satanás, veniste a morir en esa cruz para quitar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no somos salvos hasta que somos perfectos, pero te damos las gracias que si somos salvos nos vas a llevar a la perfección. Gracias, Padre, porque no podemos ser salvos por las obras, pero una fe genuina, una fe nacida de ti va a producir obras buenas. Nadie es salvo por portarse bien, Señor. Gracias por eso. Pero si somos salvos, nos vamos a portar bien, porque esa es la naturaleza que has puesto en nosotros. Te damos gracias, Señor, y oramos que haya salvación para aquella persona que reconozca que no es tu hijo, y para aquellos que ya lo somos. Gracias por darnos esta naturaleza, esta simiente de permanecer en ti y que nos impide practicar el pecado como antes lo hacíamos. Gracias
Permítenos preparar nuestro corazón para que esta próxima semana atendamos bíblicamente el pecado si es que existe en nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a discernir, a ser claros y a poner una espada con tu palabra para distinguir que sencillamente, Padre, aquella persona que ha nacido de nuevo va a amar a su hermano y va a producir justicia. Ayúdanos a que se note, a que otros vean el cambio que estás haciendo en nuestra vida. No nuestra fe del corazón, que vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús agradecemos y pedimos estas cosas, Señor. Amén. Hermanos, muchas gracias por su paciencia. Nos esperamos aquí el próximo domingo 10:30 de la mañana. Invite amigos, personas nuevas. Dios les bendiga.